Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, esto de restar fechas para saber los días transcurridos no me convence. Parece bastante simple. ¿Hay otra forma más científica de determinar la diferencia de días entre dos fechas? ¿O es así de simple? A veces lo más simple es lo más poderoso. En este tutorial te explico unas últimas funciones de fecha para calcular de forma más científica. Pero aún así, ya que tienes tu información organizada como fechas, una simple resta de fechas sigue funcionando a la perfección. Te explico también la última función de agrupamiento de información para análisis de tus datos, toma de decisiones, y con esto terminamos el bloque de funciones de fechas. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior llegamos a un tercer nivel de alineamiento de funciones, casi sin siquiera habernos dado cuenta. Con lo que claramente podemos ver que nuestro nivel de conocimiento de Excel va en aumento. También vimos las poderosas herramientas de formato condicional y vimos que su uso nos permite interpretar mejor la información que estamos analizando. Con el tutorial de hoy cerramos el bloque de las funciones de fecha y a partir del próximo tutorial iniciamos con otro bloque de funciones. Como te he comentado a lo largo de los tutoriales de este bloque, las funciones de fecha son muy importantes, sobre todo para el análisis de información, ya que nos permiten extraer información de una fecha con la que podemos reagrupar nuestra misma información y con base en esto tomar decisiones. Para esto ya vimos que existen funciones que nos permiten extraer el año, el mes o el día de una fecha, y ya con este dato extraído de la fecha podemos hacer ese reagrupamiento o categorización de la información y tomar acciones o graficar nuestra información, y con eso podemos observar el comportamiento de nuestro trabajo, empresa o negocio. Existe una función adicional que con base en la fecha nos permite determinar un punto de análisis intermedio entre el detalle de días de nuestra información y el nivel de agrupamiento del mes. Esta función es la función weekNum o num de semana. Esta información nos permite obtener precisamente el nivel de agrupamiento a nivel de semana, y con esto ya podemos tener un punto medio en el análisis de nuestra información entre el detalle de día o el agrupamiento mayor a nivel de mes. Esta función nos abre la posibilidad de ver el comportamiento semana a semana de nuestro mes o de todo el año, y de nuevo, con base en esto, tomar decisiones al respecto. Su único parámetro es la dirección de una celda que contenga una fecha. Para ver cómo se usa, vamos a agregar una nueva columna a nuestra hoja de trabajo en la que determinaremos la semana. Ponemos este encabezado y en la celda debajo del encabezado vamos a introducir nuestra función para calcular la semana. El parámetro de esta función será la fecha de registro del primero de nuestros clientes. Ejecutamos la función y esta nos regresa el número de la semana correspondiente al registro de ese cliente. Extendemos nuestra fórmula a todos los registros de nuestros clientes con la función de autorrellenado y ahora ya tenemos la semana de registro para cada uno de nuestros clientes. ¿Y a qué tipo de análisis podemos llegar con esta información? Podemos llegar a encontrar comportamientos semanales de ventas de nuestros productos y ver cómo estos contribuyen con nuestro plan comercial o anual, o en cualquier tipo de información en la que tengamos una fecha de registro. La siguiente función de fecha que veremos hoy es la función Days 360 o Días 360. Esta función nos permite calcular los días de diferencia entre dos fechas. Sus parámetros son dos referencias a celdas con fechas, y con esto la función se encargará de determinar el número de días entre esas dos fechas. Esta función es similar a la fórmula que hicimos con la que terminamos la columna días desde su registro, en la que restamos la fecha actual de nuestro reporte
a la fecha de registro de cada uno de nuestros clientes, para determinar de esa forma los días transcurridos desde su registro. El único detalle con esta función es que hace los cálculos sobre una base de 360 días y no de 365 días, lo que equivale a que cada mes para esta función sea de 30 días, no de 28, no de 29, 30 o 31 días como en realidad son los meses, lo que nos genera una diferencia contra la resta de las fechas que hicimos nosotros manualmente. Veamos cómo funciona y veremos la diferencia. Vamos a agregar una nueva columna que llamaremos días 360 y en la primera celda debajo del encabezado agregamos la fórmula days 360 o días 360 y como parámetro colocaremos la celda con la fecha del primer cliente y el siguiente parámetro será la dirección de la fecha actual. No olvidemos fijar en la celda el número del renglón. Ejecutamos y ahora tenemos la cantidad de días entre estas dos fechas. Podemos ver que hay una diferencia de 5 días. 405 días que obtuvimos por medio de nuestro cálculo manual y 400 días que nos regresa la función days 360 o días 360. Recordemos que esta diferencia se debe a la base de los 360 días que utiliza la fórmula. Rellenamos hacia abajo con la función de autorrellenado y ya tenemos el cálculo de días, solo que con una base de 360 días por año. Pero la función que nos debe calcular la misma diferencia de días es la función days o días. Esta función tiene como parámetro las direcciones de las celdas con las fechas para nuestro cálculo y esta función nos debe dar el mismo resultado que nuestra resta de fechas que hicimos manualmente. Veamos el ejercicio. Colocamos el encabezado días en la siguiente columna y debajo la función days o días. Como parámetro indicamos la fecha actual del reporte. No olvidemos dejar fijo nuevamente el renglón de la dirección de esta celda y el siguiente parámetro será la celda con la fecha del primer cliente. Ejecutamos y obtenemos el mismo resultado que con nuestra resta manual de las fechas. Copiamos esta función para el resto de nuestros clientes y ya tenemos el cálculo de las diferencias de los días, con el mismo resultado que nuestra resta manual calculada en la columna días desde su registro. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Con las funciones de hoy ya hemos visto más de 10 funciones de fecha. Hemos hecho ejercicios y compartido ideas de cómo puedes utilizar estas poderosísimas funciones en tu trabajo día a día. De igual manera, ya debes tener una mejor idea de cómo potencializar y mejorar el resultado de tu trabajo. A partir del próximo tutorial, iniciamos con el bloque de funciones de matemáticas que también nos ayudarán tremendamente a seguir mejorando nuestro nivel de Excel. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.